Buen día, continuando con las clases de valorización y liquidación de obras, continuamos en la parte de inicio de obra. Hoy hablaremos acerca del acuerdo diferido de inicio de obra. Bueno, el acuerdo diferido de inicio de obra es legal, se puede optar por ello, siempre y cuando reúna algunos requisitos que la ley de contrataciones y su reglamento nos indican. En el artículo 176, inicio del plazo de ejecución de obra, como estuvimos viendo en anteriores videos, el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones. La condición A era que la entidad notifique quién es el inspector o el supervisor, según corresponda para la obra. El punto B era que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno al lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda. El punto C indica que la entidad provea el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación. El punto D, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. Y como último punto teníamos que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo 181, que se lo vimos en videos anteriores. Bueno, dentro de este mismo artículo 176, específicamente en el 176.9, es donde nos habla acerca de diferir el inicio de obra. La entidad puede acordar con el contratista, ojo, es entre entidad y contratista. Aquí no tiene que ver nada residente, no tiene que ver nada del supervisor. Solamente entidad y contratista. Diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos. El primer supuesto A es cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. En el punto B tenemos en caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales A, V del numeral 176.1 del presente artículo hasta el cumplimiento de las mismas. Estas condiciones A y B son estas, ¿no? Son estas dos, que la entidad no notifique al contratista sobre quién es el supervisor o inspector de la obra y que la entidad no haga la entrega total o parcial de terreno, ¿no? Por estos dos supuestos, pues también se podría optar por diferir el inicio de obra. ¿Por qué por el supervisor? Porque si es que no hay supervisor, no puede iniciarse una obra. Si no hay supervisor o no hay inspector, no puede iniciarse una obra. Puede darse el caso que la obra puede iniciarse sin supervisor, sí, pero la entidad tendría que indicar a un inspector o inspectores mientras dure el proceso de contratación del supervisor, ¿no? O igual que la entidad no haga entrega del terreno, ¿no? Si en caso no se realiza la entrega total o parcial del terreno, pues tampoco puede iniciarse con la ejecución de una obra. Y por esos dos motivos puede diferirse el inicio de obra. Bueno, según sea cualquiera de los supuestos A, aquí mencionados, y B, aquí mencionados, pues no resulta aplicable del resarcimiento indicado en el numeral 176.8, que lo vamos a ver a continuación, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse 15 días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. Pues obviamente, ¿no? Vamos por partes. Primero analizamos el artículo 176.8.
¿Qué nos indica? Si la entidad no cumple con las condiciones señaladas en el numeral 176.1, con estas que lo acabamos de ver, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de 15 días. Si dentro de los 15 días posteriores, ¿no?, a la firma de contrato y la entidad no nos hace entrega de lo que necesitamos para el inicio de obra y no se pronuncia, pues nosotros como contratista podemos resolver el contrato, ¿no? Pero asimismo también el contratista tiene derecho a solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al 5 sobre 10.000 del monto del contrato por día y hasta por un tope de 75 entre 10.000, ¿no?, del monto contratado. La entidad tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre dicha solicitud, ¿no? Bueno, esto también es conciliable, ¿no? Podría conciliarse, podría aplicarse arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles, se vence el plazo con el que cuenta la entidad para pronunciarse sobre aquella solicitud, ¿no? Entonces, volviendo a este artículo, nos indican que, pues efectivamente, se podría realizar ello, ¿no? Pero si nosotros optamos por diferir el inicio de obra, pues solamente no podemos optar por ello, ¿no?, por lo que hemos indicado en el 176.8. Ahora, veamos aquí, si nosotros hemos realizado un adelanto directo antes de diferir el inicio de obra, como aquí indica, ¿no?, necesitamos que la entidad nos otorgue el adelanto directo antes de iniciar la obra. Pero como se va a cambiar el inicio de obra, entonces pues el trámite de adelanto directo queda suspendido, ¿no? Queda suspendido y se reinicia 15 días antes del nuevo inicio de obra en este caso, ¿no? Continuamos. El 176.11. Las circunstancias invocadas para suspender el inicio del plazo de ejecución de la obra se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente. Obviamente, pues, ¿no?, si nosotros tenemos que diferir el inicio de obra por problemas de estacionalidad climática, pues tenemos que realizar un informe técnico, ¿no? Un informe técnico en el que detallaremos que pues, se vienen las próximas lluvias fuertes, que no se va a poder avanzar con la obra correctamente. Y esto pues va a ser parte del expediente de contratación, ¿no? Y obviamente se va a realizar una adenda al contrato, porque el contrato ya estipulaba una fecha de inicio, ¿no?, una fecha de donde se iba a iniciar la obra a partir quizás del día siguiente de firmar el contrato, etcétera, de acuerdo a cómo se había programado. Pero pues se puede realizar, ¿no? Se puede realizar una adenda. ¿Qué es la adenda? Es cambio, ¿no? Es un cambio en el contrato. Bueno, para solicitar para diferir el inicio de obra, pues se realiza un acta, como se muestran aquí en los ejemplos, los mismos en los que participa la entidad, ¿no? Obviamente participa la entidad, en este caso participa el gerente regional de infraestructura, participa el subgerente de supervisión y liquidación de obras, ¿no? Pues indicando que se va a diferir el contrato al contratista, perdón, se va a diferir el inicio de obra al contratista tal, ¿no?, acá se indica, por problemas, ¿no? En este caso, el inicio de obra se va a diferir por el motivo que no se encuentra, ¿no? No se encuentran las condiciones adecuadas para el inicio de obra. No se encuentra. Aquí tenemos otra acta
la misma que también firman el contratista. En este caso, como es un municipio pequeño, pues el alcalde también puede firmar, no es representante de la entidad. Pues aquí se estipula que no se puede iniciar con las labores por el tema climático, ¿no? El tema climático, y posteriormente se presentará un informe, ¿no? Un informe, y pues se firma, ¿no? Se firma el acta con la parte representante por la entidad y el contratista, que en este caso es un consorcio y por lo tanto representante legal, ¿no? Como ven, no aparece la figura aquí del residente ni del supervisor. Pues bueno, esto es un pequeño gráfico donde el inicio previsto fue el 20, ¿no? 20 de febrero, y pues las partes, en este caso la entidad y el contratista, acuerdan diferir la fecha al 15 de marzo, ¿no? Por problemas climatológicos, ¿no? En este caso. ¿Y qué pasa cuando nosotros eh, diferimos el inicio de obra? Entonces tendríamos que actualizar el cronograma Gantt, actualizar el cronograma PERT al nuevo inicio de obra, el cronograma valorizado, el cronograma de insumos y materiales y la curva S, ¿no? En la parte del informe técnico, pues nosotros podríamos basarnos en datos del CENAMI, ¿no? En el informe técnico que el CENAMI proporciona muchas veces de un escenario probabilístico de lluvias, ¿no? Para tal verano, para tal invierno, para tal estación, unos meses antes, ¿no? Si este informe salió en octubre, pues obviamente verano empieza en enero, ¿no? Los meses de diciembre, enero, más o menos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es aproximadamente 3 meses antes, ¿no?, del suceso, por lo cual nosotros podríamos utilizarlo, ¿no? O también se puede solicitar un cuadro en el que indique las probabilidades de lluvia, ¿no? De lluvia en los mismos, en la misma zona o cercano a la estación meteorológica a la cual se lleva realizando la obra, para que nosotros podamos sustentar que hay una lluvia fuerte, ¿no? Y en el informe técnico también se puede sustentar con fotografías, ¿no? Como aquí hay un camino en el cual se va a realizar una obra, un camino vecinal, pero si nos damos cuenta, ya están las huellas, ¿no? Ya están las huellas del cruce de agua que nos puede afectar, y así pueden haber muchos otros cruces más, ¿no? Que en épocas de lluvia pues se llena, ¿no? Se llena y nos perjudica en este caso eh, el afirmado o las bases de su base, según sea el caso. Y pues bueno, después que termina el tiempo en que se vuelve a reiniciar la obra, pues se levanta nuevamente el acta de levantamiento de suspensión de inicio del plazo de ejecución de obra, en donde pues también estarán inmersos representantes de la entidad, en este caso su gerente de obras, el gerente regional de infraestructura, el contratista, y como en este caso ya hay supervisión, se supone que para el inicio de obra tiene que haber supervisión. Para este caso ya hay supervisión, entonces pues firma también la supervisión, ¿no? Pues aquí en este documento también se detalla el motivo, ¿no? El motivo por qué se suspendió el inicio del plazo de ejecución de obra. Pues aquí indica, resaltado, las circunstancias invocadas se sustentan en el informe técnico remitido por la supervisión en este caso. En este caso, pues ya había supervisión, ya había contratista, y el problema fue climatológico, ¿no? En el cual se detalla el estado de situación del tramo. Asimismo se formará parte del expediente de contratación, debe suscribir la adenda del contrato correspondiente. Una vez que nosotros realizamos el acta de levantamiento de suspensión del inicio del plazo de ejecución de obra, pues se modifica el contrato, ¿no? Se vuelve a estipular nuevamente el inicio de obra y aparece la primera adenda al contrato. Bueno, hasta aquí sería este tema. Gracias.
Buen día, continuando con las clases de valorización y liquidación de obras, pasaremos a otro tema, el cual es procedimiento de valorización. Hoy hablaremos acerca de metrados y valorización. Bueno, antes de iniciar con el tema de valorizaciones y metrados, con el cálculo, pues tenemos que entender qué es lo que nos indica la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. En el artículo 194 nos indica valorizaciones y metrados. Específicamente en el punto 194.1, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases por el inspector o supervisor y el contratista. Las valorizaciones usualmente en nuestro medio son mensuales. Entonces, estas son elaboradas los últimos días de cada mes y el último día de cada mes se hace la conciliación de los metrados con el supervisor no residente que representa al contratista y supervisor, anotándose en el cuaderno de obra los metrados ejecutados para dicho mes y pues el supervisor autorizándolas, ¿no? En los puntos siguientes, en el 194.2, 194.3 y 194.4 nos habla más sobre el sistema de contratación, que eso lo vamos a ver más adelante al detalle. Ahora hablaremos específicamente de valorizaciones y metrados. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. Son presentados a la entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización. Los metrados son el sustento de la valorización, porque en función a lo que nosotros hemos metrado es lo que vamos a cobrar. Entonces, estos metrados tienen que tener la aprobación del supervisor, porque las realiza el contratista, ¿no? Con su residente, y el supervisor las aprueba. ¿De qué manera? Pues yendo a la obra, midiendo, metrando, comprobando de que realmente se han ejecutado esos metrados de aquellas partidas las cuales el residente está proponiendo. En el caso que no suceda esto, que no esté presente el supervisor o que no esté presente el residente en representación del contratista, ¿qué se hace? Pues se presenta la valorización directamente, ¿no? Supongamos que no hay presencia del supervisor en todos esos días, pues entonces el contratista no se va a quedar sin cobrar, entonces podrá presentar su propia valorización a la entidad y en este caso pues le evaluará el gerente de obras o subgerente, ¿no? También puede suceder lo contrario, que el contratista mediante su residente no presente su valorización del mes. Entonces el supervisor podría presentar su propia valorización. El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de la valorización y para remitirlo a la entidad es de 5 días, contados a partir del primer día hábil del siguiente mes. Perdón, del mes siguiente, ¿no? Del mes siguiente al de la valorización prospectiva. Supongamos que nosotros estamos valorizando el mes de enero. Entonces, el día 31 de enero le entregamos al supervisor nuestra valorización. Entonces, el supervisor tiene 5 días hábiles el mes de febrero para presentarlo a la entidad. Supongamos que el primer día hábil de febrero cae día domingo, entonces se empezaría a contar desde el día siguiente, es el día lunes, ¿no? Bueno, también pueden haber valorizaciones quincenales, ¿no? Eso va a depender del contrato, ¿no? Y de las bases. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones por razones imputables a la entidad, el contratista tiene derecho a reconocimiento de los intereses legales de acuerdo a los artículos 1234, 1245, 1246 del Código Civil. Eso también lo veremos más adelante al detalle, el cobro de intereses, la valorización de intereses. Pues si nosotros hemos presentado nuestra valorización de enero en febrero,
pues entonces la entidad tiene plazo hasta el 28 de febrero para poder realizar el pago. De lo contrario, el día 1 de marzo ya empezaría a correr los intereses legales correspondientes al contratista. Según el OCE, ¿qué es la valorización? Es una cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra, realizada por un periodo determinado. En este caso, nuestro periodo es mensual. Nuestro avance físico, como nosotros lo justificamos mediante el metrado. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta, toda vez que en la liquidación final es donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. La valorización, si bien es cierto, tiene pagos a cuenta, dependiendo del sistema de contratación, puede ser un poco más de los metrados en un sistema de suma de precios unitarios, poco más, poco menos, dependiendo. Entonces va a haber un saldo a favor de la entidad y un saldo a favor del contratista, que esto va a ser definido en su totalidad en la liquidación de la obra. ¿Y qué sucede si el contratista está en desacuerdo con los metrados o la valorización? Pues se resolverá en la liquidación final del contrato, ¿no? Sin perjuicio de que el contratista cobre la parte no controvertida. Supongamos que hay una partida en la cual nos autoriza el total de sus metrados, pero ya se ejecutó, pues entonces el contratista puede cobrarlo en la liquidación. Y también se podrá iniciar un procedimiento de conciliación arbitraje entre los 15 días hábiles después de ocurrida la controversia. Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado. Si el monto pues, es un monto superior al 5% del monto valorizado, el monto valorizado es superior o igual al 5% del monto contratado, pues el contratista puede optar por el procedimiento de conciliación o arbitraje, ¿no? Si él no está de acuerdo. El procedimiento de la valorización, pues la metodología que debe emplearse para elaborar y formular las valorizaciones, en la cual depende del sistema de contratación mediante el cual se ejecuta la obra, ¿no? Pues a precios unitarios o suma alzada. Cuando es un contrato a precios unitarios, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Si es una modalidad de suma alzada, se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra del expediente. Eso también lo veremos más adelante al detalle, pero esto es como algo previo. Corresponde al contratista y al supervisor o inspector de forma conjunta formular y valorizar los metrados de obra ejecutados, como lo habíamos comentado, no tienen que ser juntos. Se constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada partida. Estas cantidades se denominan metrados de avance, luego de lo cual multiplican los resultados por los precios unitarios de las mismas y se realiza de esta manera la valorización, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de procedimiento de valorización. ¿Qué necesitamos para realizar una valorización? Pues necesitamos el presupuesto aprobado, ¿no? El presupuesto del expediente aprobado, en el cual nos indica los ítems, las partidas, la unidad de medida, el metrado, el precio y el precio parcial, ¿no? Que sería la multiplicación del precio por el metrado. Y adicionalmente también necesitamos el pie de presupuesto de la obra, ¿no? En este caso, costo de la obra es hasta aquí, ¿no? 3 millones, ¿no? 3.428.080,96. Estos dos corresponderán pues al monto de la supervisión, ¿no? Nosotros tenemos que valorizar hasta este monto, hasta el costo de la obra. Pues bien, entonces, que también necesitamos la planilla de metrado, ¿no? Para darnos cuenta cómo se han realizado los metrados de cada partida, ¿no? De cada especialidad, incluso si fuese de otro tipo de obra. Entonces, un tipo de obra de carretera, pues tenemos drenes, badenes, pasarelas, material granular, etcétera, ¿no? Material excedente. De esta misma manera, nosotros realizamos cada mes una justificación de metrados, ¿no? Los metrados que se han realizado en el mes, el cual los aprueba ¿quién? El inspector, ¿no? Y cuando nosotros realizamos nuestra planilla de metrados del mes, tenemos que hacer lo mismo que aquí, tenemos que justificarlo muy bien. Al final tendremos una planilla resumen, ¿no? De ejecutado del mes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos pasar todo esto, todo el presupuesto base, el presupuesto del expediente, a una hoja Excel, ¿no? Lo tenemos aquí. Entonces, aquí sería el ítem, aquí sería la descripción de partidas, la descripción de la partida, ¿no? O descripción simplemente o partida simplemente. Tendremos la unidad, tendremos el metrado, tendremos el precio unitario y tendremos
el parcial, ¿no? Démonos cuenta que hemos copiado absolutamente todo el presupuesto, ¿no? Y también inclusive hemos copiado el pie de presupuesto. Bueno, hay que preparar nuestra propia planilla de valorización. Voy a ponerle en negrita para que se entienda. Entonces, ¿qué vendría después? Vendría el avance. El avance, ¿no? Y primero vendría el metrado. Metrado, después vendría el valorizado, después vendría el porcentaje, un porcentaje también. Después también vendría el referente al anterior, ¿no? Esto sería el metrado anterior. Aquí hacemos lo mismo, pero para el actual y para el acumulado. Tendremos anterior, aquí tendremos actual y aquí tendremos acumulado. Obviamente todo esto pertenece al anterior, todo esto pertenece al actual y todo esto pertenece al acumulado. Y todo esto sería el avance, ¿no? Y por otra parte tendremos también el saldo de obra. El saldo con el metrado, los mismos componentes, ¿no? Metrado, valorizado. Vamos a ponerle mejor monto, que es más entendible, que es dinero, ¿no? Ya, listo. Y esto sería pues el saldo, ¿no? Esto sería el saldo de obra que queda después de valorizar, ¿no? Entonces, supongamos que es la valorización número 1, entonces vamos a trabajar esto con la primera partida, ¿no? Obras provisionales, y desmovilización. Supongamos que esto va a ser nuestra valorización número 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Nuestro metrado anterior pues es 0, ¿no? Y nuestro monto va a ser una proporción, ¿no? Del metrado ejecutado por el precio unitario, que en este caso tenemos que ser 0. Y el porcentaje pues va a ser el porcentaje del monto entre el monto parcial, ¿no? En este caso tenemos que ser en porcentaje. El metrado actual. Supongamos que hemos realizado la mitad del metrado en la valorización 1. Entonces nuestro metrado total era 1. Entonces en nuestra justificación, en nuestra planilla de metrados del mes, hemos visto que hemos avanzado a 0.5. Entonces, ¿qué sería el monto? El monto sería la multiplicación del metrado por el precio unitario. Esto tenemos que redondearlo a 2, ¿no? Redondear a 2 decimales, o sea, al céntimo, ¿no? Tenemos que trabajar al céntimo, porque acá todo está al céntimo, tenemos que trabajar al céntimo. Entonces, el porcentaje sería este monto entre el monto parcial, ¿no? Con lo cual tendríamos, se suele poner 2 decimales. ¿Listo? Ahora, el acumulado pues sería simplemente la suma, ¿no? Del metrado más el otro metrado anterior más el metrado actual. El monto, obviamente, va a ser el monto anterior más el monto actual. El porcentaje igual. El porcentaje va a ser el porcentaje anterior más el porcentaje actual. Y el saldo de obra, pues sería... El saldo de obra, pues sería lo que resta, ¿no? Sería el metrado que nosotros tenemos en total menos el monto, ¿no? Menos el metrado acumulado, perdón, metrado acumulado. En el monto igualito, de esta manera tendríamos un monto parcial menos
monto acumulado. Ese sería el saldo que tenemos. Obviamente el porcentaje también sería el monto de saldo entre el monto que nos queda, ¿no? Entre el monto total, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría para llegar a ese porcentaje? Obviamente va a ser el 50%, ¿no? De esta manera podríamos trabajar en todas las partidas, ¿no? Todas las partidas hasta el pie de presupuesto, ¿no? No se preocupen, lo vamos a ver más al detalle. Lo que yo quería es que entiendan cómo se hace el avance anterior, el avance acumulado y el saldo, ¿no? Obviamente para esta parte del costo directo total, pues se va a tener que sumar todo ello. Se va a tener que sumar por anterior, por actual, por saldo y por acumulado y sacar el porcentaje. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, esta es una parte introductoria. Hasta aquí llegamos con ese tema. Gracias.